Hola, soy Kadosh y estoy haciendo mi devocional. Quiero invitarte a que lo hagas conmigo. Yo estoy iniciando en esto, recuérdalo. Y bueno, tus comentarios al final, tus aportaciones van a ser muy importantes para mí, para yo terminar de comprender. Porque estoy seguro que Dios a mí no me va a dar toda su revelación. Pero sin embargo, si tú me ayudas y me pones en tus comentarios algo que sume, algo que enriquezca, yo gustoso lo voy a leer y voy a aprender más. Entonces, bueno, hoy estamos en el devocional del día 15 de agosto, es Segunda de Reyes 23, del 21 al 30. Y estamos con Josías. Está muy interesante, muy interesante. Inicia, mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Recuerda que habían encontrado la ley, se la encontraban ahí en el templo, ahí en un rinconcito, ahí tirada. El templo, la casa de Dios, había sido ocupada para pura porquería, para pura cochinero. Y ahí se encontraban el libro y lo leen y se dan cuenta de que habían caído, habían hecho todo el pecado, o sea, todo lo imaginable, incluso hasta lo inimaginable lo habían hecho, ¿no? Y bueno, y se ponen a pedir perdón, quieren renovar pactos con Dios y dice, haced la Pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro. Y dice, más en el 25, eso me gusta mucho, el 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Se acuerdan que habían dicho algo, habíamos visto algo parecido, muy similar de Ezequías, que decía que no hubo otro que hizo lo recto delante de Dios, que no hubo antes ni después otro como Ezequías, que Ezequías hacía lo recto? Pero recuerden que pues, él iba con el profeta también, ¿no? Aquí él mismo, el mismo rey, él volcó su corazón a Dios, o sea, digamos que se hizo cristiano. O sea, como para que en palabras que se entiendan, ¿no? O sea, él se enamoró de Dios. Y bueno, hicieron pacto, hicieron todo. Y en el 26, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. O sea, Manasés, el abuelo, sí había metido la pata feo, 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 feo. Acuérdense todo lo que hacía, todas las maneras, así como hay unos videos que dice 1000 maneras de morir. Bueno, Manasés hizo su libro 1,000,000 de maneras para ofender a Dios, ¿no? O sea, prácticamente eso hizo. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá. Ahí se la está sentenciando ya de plano. Dice: como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Pues sí, pues es que Dios ya, aunque ellos ya habían pactado, Dios ya había llegado al tope. Dios ya estaba fastidiado. Pero lo bonito y lo que realmente me enriqueció muchísimo, aquí se puede decir que estoy haciendo trampa porque este tema lo vimos ya en la iglesia, de eso se trató la célula que tuvimos y y el pastor nos dio esa revelación que dice: mandó el rey a todo el pueblo a hacer la Pascua, a celebrar la Pascua, y nos quedamos así como que, ajá, pero realmente es que la Pascua era la conmemoración de cómo Dios lo sacó a ese pueblo, a todo Israel, cómo lo sacó de la esclavitud. Acuérdense que con Moisés lo sacó de la esclavitud, todo lo que para las plagas, y la última plaga fue que murieron los primogénitos, incluido ahí el hijo del faraón, y ellos salieron de la esclavitud al desierto,
pero salieron, eran esclavos, y cuando salieron millonarios. Se trajeron oro, se trajeron todas las joyas, trajeron ganado, ahora ya eran ganaderos, eran millonarios, llevaban cosas, o sea, haz de cuenta que asaltaron Egipto, o sea, todo les fue entregado. Y ya cuando ya iban a medio camino, acuérdate que el faraón dijo, no, 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 a esos me los alcanzan y me los matan ahí donde los encuentren. Y fue que atravesaron el mar. Y bueno, esa es la Pascua. O sea, como tenían muchos años que no celebraban eso, pues el pueblo no sabía de Dios. No sabía que había un Dios que había liberado a sus antepasados. Por lo tanto, no tenían nada que agradecer. O sea, como no se festejaba eso, no se conmemoraba eso, no tenían por qué sentir agradecimiento a ese Dios. Era un Dios desconocido. O sea, ¿por qué vamos a rendirle culto a alguien que no conocemos? Entonces Josías se percata de eso y lo hace como que, o sea, a nivel nacional, dice, decreta, ¿no? Vamos a hacer la Pascua, como dice en el libro. Pero ya era tarde. Eso es lo que yo entiendo, ya fue tarde, porque lo estamos viendo en el 26. Con todo eso, Jehová no desistió. Pero bueno, sí es necesario, sí es bueno recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Ahí fue la Pascua, pero de donde Dios te ha sacado a ti, que te sacó de deudas, te sacó de problemas, te sacó del alcoholismo, te sacó, a mí en lo personal me ha librado de accidentes horribles, 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 y infinidad de cosas que yo se las cuento a mis compañeros en la iglesia y todos se quedan así como que no me quieren creer, pero yo sé que Dios me ha librado de cosas tremendas, ¿no? Y ese es mi agradecimiento con Él. Sí, creo todo lo que dice esta palabra, la creo, pero me basta con lo que yo mismo he vivido. Y con eso tengo para estar agradecido todo lo que me queda de vida. Eso es lo que yo entendí. Espero leer tus comentarios para enriquecer más esto que te acabo de platicar. Y bueno, me despido, que Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana en el siguiente devocional. Chao.